Buenos días, gente. Estamos con el ingeniero Marcelo Nogué de Un Solo Uruguay de la mesa, de Un Solo Uruguay. Como siempre, Marcelo, es un gusto, un placer. ¿Cómo anda? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo anda? Y gracias a Dios con salud. Después lo demás la vamos llevando, ¿no, Marcelo? Está bien, y bueno, sí. En Creo que en definitiva, general a todos hacemos lo mismo. exactamente, exactamente. ¿Eh? Porque Sí, la sí. verdad, yo contento, como le decía ahora Ujú. fuera de la nota, contento porque en definitiva por fin se le está reconociendo a Un Solo Uruguay que lo que se venía diciendo era verdad, solamente en el tema de los índices de pobreza en nuestro país que se dieron en el 2019, que estamos en un 8.8, y ahora en el IME se dio que es un 14.2% el índice de pobreza que tiene Uruguay. Más de 500.000 personas están por debajo, por debajo en el índice de pobreza, ¿no? Marcelo, ¿qué, qué, qué le da a pensar esto, ingeniero? Bueno, a ver, el recálculo que hace la consultora Ceres con respecto a los niveles de pobreza muestran y comprueban efectivamente parte de lo que veníamos hablando. Uh-huh. Uruguay tenía un cambio en la forma de cálculo de la pobreza que lo que hacía era subestimarla, y los niveles de pobreza era mucho más alto. Más allá que nosotros tuvimos todo el 2019 demostrando cómo eran esos cambios y esas formas de cálculo que distorsionaban la realidad, había otra realidad que reventaba los ojos, que todos los uruguayos veíamos que no era que Uruguay tenía un nivel de pobreza parecido al de Alemania. Esto para nosotros, a ver, en parte, como tú decís, se podría decir es una alegría porque confirma lo que nosotros veníamos diciendo. En realidad estas cuestiones que ahora saltan, porque no es solo ahora el recálculo de Ceres, hace unos días un periodista muy renombrado en Uruguay hizo un programa hablando de esto mismo. A mí lo que genera es un poco de indignación, porque son los mismos sectores que mientras nosotros decíamos esto nos tildaban y nos atacaban por todos lados, diciendo que éramos irresponsables, que atentábamos contra las instituciones, que le pegábamos a la credibilidad del país, y ahora de repente todos se despertaron y son partícipes de que en realidad el cálculo de pobreza estaba mal sacado. Por lo tanto, en realidad, además de quedar conformes con que en definitiva hoy son más voces las que dicen que estaba mal calculado, un poco molesto porque esas mismas voces nos pegaban y nos trataban de desacreditar. Uh-huh. Creo que inclusive si uno va a los datos que plantea Ceres, te diría que se queda corto en los niveles de pobreza, pero bueno, es un reconocimiento ya saber que el mal cálculo era real y que nosotros siempre hablamos con fundamento cuando decimos las cosas. Sí, lo mismo pasaba, usted se acuerda, ingeniero, con la gente en la calle, ¿no? Que Uh-huh. aquella persona que por lo menos en la semana comía un plato de comida y ya dejaba de serlo, ¿no? Entonces, ¿quién no se apiada y no le da un plato de comida a veces a Uh-huh. esta gente, ¿no? Eso es lo que uno a veces, hay cosas que saltan a los ojos, pero a veces el fanatismo no te los deja ver, ¿no, Marcelo? Sí, 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 y el siempre creer que la información que nos dan es la información verdadera. La falta de análisis de lo que uno recibe y la contrastación con la realidad es una característica que tenemos todas las personas. Si en el informativo nos dicen está lloviendo, muchos ni salimos a ver si está lloviendo Es y lo correcto. damos por bueno. Con estos temas pasa exactamente lo mismo. Pero bueno, calculo yo que la forma de cálculo que tiene el Uruguay, por ejemplo, para la indigencia, en el medio de la pandemia debe haber bajado la indigencia en el Uruguay, porque como tú decís, con un plato de comida por día, la gente ya no es indigente, y está claro que en el medio de la pandemia la cantidad Oye, de ollas, de refuerzos, de partida desde el Ministerio del MIDES
y un montón de otras actividades que se hicieron para justamente paliar las situaciones graves, probablemente en Uruguay hoy, si uno saca el indicador, de acuerdo a lo que dice, de acuerdo a los indicadores oficiales, probablemente no haya indigentes en el Uruguay. Marcelo, pasando al tema de producción, nosotros vemos que hoy por hoy seguimos con un grave problema. Nosotros hace unas 2 semanas atrás, hablamos con Guillermo Franchi, con su compañero de mesa, sobre el tema de jaurías de perro y todo lo demás, ¿no? Que desgraciadamente siguen existiendo grandes daños, en donde nosotros hemos estado en comunicación en estos últimos días con Jorge Riani, que fue el que tuvo una matanza importante de 80 ovejas en su propio establecimiento. Ayer sufrió otra de 24, creo. ¡Ay! Le pegaron 2 veces entonces. ¡Ay, mi Dios querido! No, esa no la tengo, Marcelo, esa no la tengo. Pero bueno, que vemos que gente que quiere, algunas producciones se las quieren sacar de encima, porque honestamente no es mucho lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que dice hoy por hoy Un Solo Uruguay sobre todo este tema? Que así como vamos, los ovinos van a desaparecer del Uruguay, o por lo menos de muchas zonas. Vemos que hoy el Ministerio está tomando un camino que es por lo menos difícil de entender, apostando a la cédula del perro, apostando a la tenencia responsable, sin atacar el fondo de la cuestión sobre la producción, que son aquellos perros que no tienen dueño, que no son animales de compañía, que son simplemente jaurías que se están armando en el medio rural, que atacan a las majadas. Acá hay que diferenciar, y me parece que lo que cuesta es diferenciar. Una cosa es el perro, la mascota, otra cosa es el perro suelto en la ciudad, y otra cosa es el perro salvaje del medio rural. Son 3 categorías distintas, y sobre eso no se está actuando. Se habla todo como si fueran todos perros de compañía. Y acá el problema es los perros que no tienen dueño, y que no están acostumbrados, ya hay en muchos lugares perros que no están acostumbrados a convivir con los seres humanos, y que están buscando forma de comer, y bueno, muchos están en torno a los basureros de las ciudades y de los pueblos, y otros salen al medio rural. Entonces acá hay que permitir que se tomen medidas para que esos perros no sigan haciendo un daño económico importante, porque los que más salen son los que además atacan las majadas, pero ya hay ataques a vacunos, y también hay gente que ha sufrido estos ataques de estos perros. Entonces, mientras no le podamos poner un coto a la situación, es todo muy políticamente correcto, pero no cambia la realidad. Yo siempre digo lo mismo, el perro que hace daño, la única forma de que no haga más daño es matándolo, por más cruda que sea la realidad, ¿no, Marcelo? Eso es lo lógico. Nosotros, yo viví muchísimos años en el medio rural, y tuve algunos problemas, y los vecinos y nosotros en casa sabíamos que si algún perro salía y hacía daño, la única forma de que no estar, por eso de que lo atamos y lo cuidamos, es mentira. Se hará una semana, ya después se olvida y lo volvemos a soltar, y otra vez volvemos al mismo problema, ¿no? Pero fíjese usted el caso que usted dice de Riani, una persona que trabaja con ovejas, que en una semana tuvo una pérdida importante porque 2 días seguidos le atacaron la majada, la jauría de perros. ¿Cuál es la solución para esa persona que se plantea hoy? ¿Ponerles el chip y sacarle cédula a los perros? Esa persona necesita otro tipo de solución. Entre otras, que se le permita eliminar los perros sin ser condenado y sin que tenga que dar explicaciones a nadie. Porque el otro día, y comparto lo que dice el ministro de Ganadería, Uruguay hoy tiene un problema, inclusive para esto. Está la regulación por el tema de las armas,
que mucha gente en el medio rural no puede no puede regular sus armas, porque poco menos que tiene que ir a mudarse a Montevideo para hacer todos los trámites. Entonces esa persona que hoy tiene armas sin estar totalmente regulada, tampoco puede matar a los perros, porque el día que vayan a decirle con qué lo mató, va a ser con un arma que no está regulada y por ende va a terminar con un problema en la justicia. Entonces acá tenemos que facilitarle a la gente que por lo menos pueda defender su medio de trabajo. Su medio de trabajo y su medio de vivir, ¿no? Y su medio de vida, claro. 100 lanares, hoy por hoy, a $50, estamos hablando de $25.000, ¿no? Marcelo. Más allá, sí, pero más allá de la plata, es un problema además de cómo afecta inclusive a la persona en cuanto al ánimo para seguir. ¿Qué ánimo puede tener alguien para seguir en el rubro si no sabe cuándo van a venir unos perros y le van a matar animales? Y le saca el ánimo. Entonces, más allá de lo económico, es cómo le pega anímicamente a la persona. Correcto. Porque la verdad que no dan ganas de seguir. Y bueno, muchos productores han optado por no seguir con el rubro ovino porque no están con ganas de seguir sufriendo lo mismo. Entonces, si no le damos herramientas a la gente, si el Estado no es capaz, y capaz que no tiene por qué intervenir, pero si no es capaz de solucionar el problema y tampoco le da la herramienta a la gente, estamos ante una situación donde tenemos un problema que no tiene solución. Entonces, yo siempre digo lo mismo, ¿no? La solución es abandonar el rubro. Entonces, vamos a ir lindo así en el país con esa lógica. Yo siempre digo, si no das la solución, dale los medios. Es la única forma que esto puede terminar, porque la verdad que es como tú decías recién, ¿no? Entra en un desánimo el productor brutal, pero brutal, ¿no? Porque yo siempre digo, cada vez que uno sale al campo, por acá los daños siempre son en el transcurrir de la noche, sale usted o sale su personal y viene y le avisan que están los animales muertos en el campo, y la verdad que el panorama no es nada lindo, ¿no? Para el que lo ha vivido, ¿no, Marcelo? Me imagino que no, yo no lo he vivido, pero me imagino que ha de ser bastante desolador, porque además tenemos un Estado que no solo no te da las herramientas, sino que te las quita. Porque si alguien llega a eliminar perros y tiene una denuncia, termina procesado porque el arma no está regulada. Sí, señor. O porque no tiene el permiso de deportación, o porque no hizo el psicotest no sé cuánto. Y en definitiva, gente que está a media hora, 45 minutos de un policía, ¿sí? No puede defender su propiedad privada ni siquiera de perros salvajes. A ese nivel está hoy Uruguay. Entonces, esas incoherencias las tenemos que solucionar rápido. Y hay que darle las herramientas a la gente para que por lo menos pueda defender su medio de vida de esta situación. Correcto. Marcelo, en base a todo lo que se viene haciendo dentro y lo que se viene reclamando dentro de un solo Uruguay, porque siempre digo lo mismo, un solo Uruguay no solamente ha reclamado, es que ha tratado de dar las soluciones. En esta entrevista que ustedes tuvieron, ¿no? A alto nivel, ¿qué conclusiones se tuvieron? A ver, fue una reunión con la ministra de Economía muy buena en términos de diálogo, muy buena en términos de que escuchó el conjunto de propuestas que llevábamos, que eran un montón de propuestas que pretendían aportar ideas para la reactivación de la economía de muchos sectores de la actividad, tanto en turismo, en comercio, en el agro. Es cierto que fuimos con un conjunto de medidas que nunca las habíamos hablado, nunca las habíamos hecho públicas, por lo tanto, bueno, lo que se quedó fue de elevar un documento con el resumen de la misma y que las van a ir estudiando. ¿Correcto? Para nosotros, en esta situación que está Uruguay hoy, más allá de la pandemia, agravada por la pandemia, tenemos que tener inventiva y tenemos que ser creativos en cuanto a las propuestas. Intentamos serlo, y veremos a ver cuál es el resultado, pero acá Uruguay tiene serios problemas en varios temas, allá de los costos
estructurales, tenemos serios problemas de endeudamiento, por lo tanto hay que hacer herramientas, generar herramientas financieras que permitan darle plazo y aire a la gente para que se pueda empezar a mover. Necesitamos tener en Uruguay, ante la intención de captar capitales de afuera, políticas de desarrollo para orientar esas inversiones, porque en definitiva poco le aporta al Uruguay a alguien que venga a comprar tierra para seguir haciendo lo mismo. En definitiva no son inversiones productivas, sino que es gente que viene a poner su plata en un lugar seguro. Sí, señor. Y bueno, y también no podemos permitir, perdóneme, ingeniero, no podemos permitir venir y traer gente de afuera con las condiciones que a veces se le da para que nos pisoteen a los propios que estamos dentro, ¿no? Creo que yo en eso ahí tengo alguna cuestión. En Uruguay es un país de inmigrantes. Uruguay hoy está recibiendo una nueva ola de migración diferente a de la que son nuestros orígenes, que son más europeos. Uruguay tiene que buscarle, a mí lo que me preocupa es que muchos de los que están haciendo viniendo a un país de forma engañada, pensando que hay trabajo, pensando que hay prosperidad. Obviamente que están viniendo de países donde la situación es muy complicada, como es Cuba o Venezuela. A mí lo que me preocupa es más el futuro de esa gente que piensa que Uruguay es un país que tiene un dinamismo que hoy no tiene, porque sabemos también que muchos de ellos hoy lo que están haciendo es, luego que tienen la documentación uruguaya, irse a Europa o a Estados Unidos. Entonces, el problema que tenemos es el trabajo. Si acá hubiese trabajo, los inmigrantes no generarían ningún tipo de comentario porque habría necesidad de gente que trabaje. El problema es que hoy Uruguay no tiene trabajo. Y lo que hay que hacer es generarlo. Y para generarlo hay que reactivar el sector privado, y para reactivar el sector privado hay que sacarle un poco el peso del Estado de arriba. Correcto. Y ahí es donde nosotros focalizamos. Tiempo para pagar, sacar el peso del Estado de arriba, orientar las inversiones con una visión de desarrollo. Y bueno, veremos qué es lo que dice la ministra luego que le hagamos llegar el documento. Correcto. Y esperemos que algunas de esas medidas sean puestas en práctica. Marcelo, como siempre, yo te quedo sumamente agradecido por estos minutos que le diste a campo y ciudad, y como siempre, yo estoy a las órdenes, cualquier cosita, cualquier comunicado que quiera hacer un solo Uruguay, para transmitir a todos los productores y ciudadanos. Usted sabe que nosotros estamos totalmente a las órdenes. Así que muchas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a ti, y bueno, también quedo a las órdenes, y como siempre, agradecido por el espacio. Correcto, muy amable, abrazo grande, ingeniero. Abrazo.